Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero compartir con los hermanos una predicación que tiene como título Hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Es hermoso tener la oportunidad de parte de Dios de escudriñar su palabra y de alimentarnos de ella. Entonces, vamos a compartir esta predicación que, como ya dije, tiene como título Hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. En Lucas capítulo 22, el verso 39 al 42 dice así. Lógicamente leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 39, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Tenemos que saber que en ese momento Jesús no estaba pasando por un tiempo muy fácil. En ese momento él estaba cargando con toda la inmundicia, por decirlo así, de los pecados de la humanidad. Y en su parte humana estaba acongojado. Amén. Más adelante el texto nos dice que sudaba gotas como de sangre. Amén. Perdón, sudaba sangre prácticamente. Era grande la angustia que tenía él, llevando el pecado sin haber cometido pecado, llevando el pecado de todos. Y se puso de rodillas. Pero una cosa importante, siendo el Hijo de Dios y sintiendo toda esa carga que no merecía llevar, sino que por amor la estaba llevando y obediencia la estaba llevando para traernos vida. Amén. Aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy en día mucha gente dice que es cristiano, y no me refiero a la religión tradicional, que si nosotros hacemos un análisis serio, son de todo menos cristianos, aunque carguen la cruz y aunque carguen crucifijos. Amén. Pueden ser marianistas, pueden ser carmelitos descalzos, pueden ser jesuitas, pueden ser dominicos, todo eso pueden ser, pero cristianos muy poco. Porque como decíamos la otra vez, cristiano le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, como dice Hechos capítulo 11, creo, significa que está en Cristo, que le pertenece a Él. Amén. Entonces hay mucho cristiano que dice es cristiano, pero no hace la voluntad de Dios. Es más, creen que hacer la voluntad de Dios es hacer ciertas rutinas religiosas, pero ser cristiano es estar en Cristo, vivir en Él, hacer la voluntad de Dios. Es más, Jesucristo es el modelo de hijo de Dios que nosotros hemos sido llamados a ser. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, me dice un texto de la Biblia. Y entonces tenemos que descubrir que la voluntad de Dios es para bien, aunque sea difícil. Amén. El salmista David, en el Salmo 40, nos dice en el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la manera de hacer las cosas que a Dios le agradan no es porque me toca o porque estoy obligado, sino porque le amo. Amén. Amo sus mandatos, amo sus consejos. Incluso en otra parte de la Biblia nos dice Jesús mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos son los que nos enseñan a hacer la voluntad de Dios. Amén.
Pero no, hoy en día mucha gente se dice cristiana, pero quiere que Dios haga la voluntad de ellos. Y entonces encontramos líderes enseñando a decretar. Yo decreto, yo reprendo, yo profetizo. O sea, Dios obligado a hacer lo que esa persona dice. Ahí hay una cosa contraria a la realidad. Y es que la realidad es que Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor y nosotros sus sirvientes. Entonces no podemos darle órdenes. Le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos, el Señor es Él y nosotros somos los que haremos su voluntad. Amén. Y hay una doctrina por ahí de pedirle a los ángeles que nos hagan. O sea, es una doctrina que viene de la tradición, pero ahora la están practicando incluso en algunos que se llaman cristianos. Amén. Pero eso no es correcto. Lo correcto es que Él es el Señor y nosotros debemos hacer su voluntad. Por eso el título, hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad, porque tú eres el Señor. Amén. Y el salmista lo tenía muy claro. Amén. En el Salmo 143, el verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y lo aclara ahí, porque tú eres mi Dios. Amén. No puede una persona decir que cree en Dios si vive como se le antoja. Cuando uno cree en Dios, tiene que hacer la voluntad de Él, porque si no simplemente será un charlatán, un hablador o un oidor, pero no un hacedor. Y la Biblia me especifica que Él quiere hacedores de su voluntad. Leía en el Salmo 143, verso 10, que el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Acuérdense. Por eso el Señor Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. El buen espíritu de Dios vino desde el día de Pentecostés al corazón de toda persona arrepentida que cree en Jesús, que le recibe como su Señor, que comienza a seguir sus recomendaciones y mandamientos y se bautiza para ser nueva criatura en Cristo. Y entonces hacer la voluntad de Dios. Y ahí está, en nosotros. Una de las preguntas que el apóstol Pedro les hace a unos gentiles cuando él va a predicar, creo, y que les dicen que han sido bautizados en el bautismo de Juan, es, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Entonces él ora y el Espíritu Santo viene sobre estas personas y reciben al Espíritu Santo. Todo cristiano que se ha arrepentido de corazón, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo. Si se ha arrepentido de corazón, vuelvo a insistir. Amén. Y entonces, esto que dice el salmista en el Salmo 143, verso 10, se puede dar tu buen espíritu, el guía, me guía a tierra de rectitud, o sea, a hacer lo correcto delante de ti. Amén. En Romanos, no me acuerdo el versículo, dice que y son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué? A esa tierra de rectitud, a esa corrección, a ese actuar correcto. En otras palabras, a ese producir del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es a lo que hemos sido llamados. En Mateo capítulo 6, el verso 10, el Señor Jesucristo, enseñando a orar, decía, venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? Porque en un reino se hace la voluntad del rey. Amén. Y por eso dice, hágase tu voluntad, pero no de cualquier manera, sino como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Amén. Por eso, cuando Satanás fue a tentar a Job, tuvo que pedir permiso. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también sea en la tierra. O sea, todo el que diga que es cristiano debe estar en la dirección
o en la posición o en la disposición más bien de hacer por amor a Dios la voluntad de Él. Amén. Porque eso es lo que corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo perdió la humanidad esa condición de hijos? Miremos Génesis capítulo 2, verso 16. Amén. Dice así. Ahí en estos dos versículos, 16 y 17, Génesis 2, 16 y 17, Dios le muestra su voluntad al hombre. Le dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Amén. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la voluntad de Dios, que el hombre no muriera, que no comiera el árbol. Le dio un mandato. Amén. ¿Y qué me dice Génesis capítulo 3, verso 2 en adelante? Dice, y la mujer respondió a la serpiente. En el verso 1, la serpiente le dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Para que no muráis. Y el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, lo he dicho en otras veces, haciendo a Dios mentiroso, diciendo que Dios les había engañado, en otras palabras, que no morirían. ¿Y qué pasó? Murieron espiritualmente a la inocencia, amén, a la condición de hijos. Dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Eso fue cierto. Se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Amén. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No. Aprendieron el bien y el mal, pero no eran como Dios. Porque Dios es eterno y ellos ahí comenzaron a ser mortales. Amén. Y dice el verso 6, y vio la mujer sentidos. Vio. Amén. La bajó del plano espiritual al material. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el gusto. Vista y gusto, amén. Cosas materiales. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Amén. Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Satisfizo sus necesidades físicas, materiales. Pero no solo ella, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí estuvo la cuestión tremenda de que dejaron de hacer la voluntad del Señor. Y lo que Dios quiere, una de las condiciones que debe, o una de las consecuencias más bien que debe traer el creer en Dios, es que nos hace hacedores de su voluntad. Amén. Dice el verso 17, y al hombre dijo, está hablando cuando Dios ya les viene y les llama a cuentas. ¿Por qué al hombre? Porque era el que había puesto como cabeza. Amén. Hoy en día, si decimos que el hombre está puesto para ciertas funciones, las ideas de machismo y toda esta cuestión del feminismo, lo va a ver desde ahí. Pero eso es una cosa mal hecha. Se me escapa la palabra. Amén. De juzgar una situación de una época diferente con los valores de otra. Amén. En ese tiempo, y lo espiritual no se puede juzgar desde lo material. Amén. Cuando Dios puso las condiciones y el orden que le agrada a Él para que los hacedores de su voluntad nos movamos, no existían esos conceptos de machismo, de feminismo, no. Simplemente Dios quiere probar que somos diferentes a Adán y Eva, los que hemos creído en Cristo, y que somos capaces de movernos en el orden que Él puso. Amén. Pero aquí Dios llama al hombre porque lo ha puesto como cabeza y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, de tu mujer,
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dios le había hablado a Moisés. Perdón, a Adán. Amén. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, le iba a costar, porque la tierra no iba a producir como antes, que producía sin cultivarla. Amén. Ahora tocaba y nosotros vemos cómo la tierra sufre por causa de todos los excesos que el hombre ha hecho. Amén. En Génesis 12 podemos ver otro ejemplo de alguien que sí hizo la voluntad de Dios. Amén. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque todavía no le había Dios cambiado el nombre. Porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. No era fácil para Abraham salir de su tierra y de su parentela a un lugar, a una tierra desconocida. Amén. Pero ahí estaba la grandeza de creerle a Dios. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Dice, y Abraham creyó y le fue contado, amén, por bendición, por justicia. Amén. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Esa es una promesa para Abraham, no para nosotros, porque hoy en día todo el mundo, ay, mire, el Señor te dice, bendeciré a los que te bendijeren. Hermano, no se robe las promesas de Abraham y se las aplique usted. Hagamos la voluntad de él y él tiene promesas para nosotros. Amén. A Abraham le tocó creer en Jesús. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque Abraham era muy grande? No. Porque Abraham creyó. O sea, él dio la primera muestra. Por eso se llama el padre de la fe. El primero que obedeció a la voz de Dios. Amén. Y porque de él vendría Jesús. Amén. La bendición no es de Abraham, sino que de su descendencia por fe, porque él creyó y de su descendencia nacería el Hijo de Dios por parte de María, digámoslo así, y traería salvación a toda la humanidad. Amén. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era un sobrino de él. Y era Abraham, miren la edad que lo llamó Dios. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, de Ur, de los caldeos. Amén. Para ir a habitar ¿en dónde? En Caná de Galilea. Amén. Dice el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham con todo esto? Hizo la voluntad de Dios. Amén. Se fue sin cuestionar. Gloria al Señor. Pero ahí no para todo. Sigue más allá, porque cuando comenzamos a obedecer a Dios, Él nos va a ir pidiendo más. Amén. Para que estemos bajo su perfecta voluntad. Los teólogos hablan de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Dios quiere que nos movamos en esa voluntad perfecta, una obediencia plena a su verdad. Dice en Génesis capítulo 15, el verso 4. Génesis capítulo 15, el verso 4 dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo
tuyo será el que te heredará. Si nos ubicamos un poquito en el contexto del capítulo 15, Abraham estaba pensando, así como nos pasa a veces, y hasta triste me lo imagino, Señor, ya tengo tantos años, salí de la tierra de mis padres a los 75, y aquí llevo un tiempo y mire, ya estoy viejo y no tengo hijos, me va a heredar este criado mío, porque me voy a morir, las cosas que tú me van a hacer para él. Y el Señor le dice, no, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Y tenemos que en el tiempo de Dios, casi a los 100 años, como a los 100 años, Abraham tiene un hijo, Isaac. Amén. Un hijo dentro de la promesa de Dios. Porque antes de eso tuvo un hijo con una criada y no era ese, no lo iba a heredar ni el esclavo, el sirviente, pero tampoco el hijo de una esclava, un hijo ilegítimo, digámoslo así. Amén. Sino que lo heredaría un hijo de él y de su esposa. Dice Génesis 18, capítulo 18, verso 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estaba Abraham ahí en un verano terrible. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Por eso es que mucha gente dice que Dios es 3 personas distintas en un solo Dios. Y esto no es así. Amén. En el Nuevo Testamento me dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios es uno, que se ha manifestado como 3, es diferente, pero Dios es uno. La Biblia lo dice así. Amén. Se representó como 3, pero no porque sean 3 diferentes, sino para darnos a nosotros a comprender cómo es su realidad, que es Padre, amén, Creador, amoroso, Señor del universo, pero que también vendría como hijo para morir por nosotros, derramando sangre y salvarnos. Y ahí se cumple la promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque todo el que crea en Cristo, sea judío, sea gringo, sea mexicano, sea colombiano, sea australiano, de donde sea, si creemos en Cristo tenemos vida eterna. Amén. Y se manifestaría como Espíritu Santo para vivir, para no solamente estar con nosotros, sino vivir en nosotros. Amén. Entonces dice que cuando alzó y miró, verso 2, he aquí 3 varones estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Amén. Miren lo interesante, qué hermoso. Si no hubiera sido una representación de Dios, sino que hubieran sido unos ángeles, lo hubieran levantado. Porque pasó en Apocalipsis, cuando el ángel vino a revelarle algo a Juan, él dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pero aquí en Génesis, los 3 varones dejaron que Abraham se les postrara. Amén. Se postró en tierra, y el verso 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso luego delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. Amén. La maravilla de Dios siendo espíritu, cuando él se manifiesta en la dimensión material, puede comer. Jesús, después de resucitado, después que se presentó ante el Padre, se apareció en el aposento encerrado ahí y comió con ellos, y Tomás le tocó las heridas. Amén. Gloria al Señor. Es que Dios es maravilloso. Amén. Dice el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Mire, no le dijeron, de cierto volveremos. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer,
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amén. Verso 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, Sara había sido estéril desde su juventud, y ahora a los 90 años, pues no tenía periodo de fertilidad, no ovulaba, no había manera desde la vista humano de quedar embarazada. Y sin embargo, Dios cumplió su palabra. Y en Génesis 22, ya vemos cómo el hijo de Abraham, porque Dios le cambia a Abraham el nombre, y de Sarai, que se lo cambia por Sara, ya es un muchacho. Entonces Dios le dice a Abraham, dice verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios nos prueba, hermanos. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y nos prueba para ver si hacemos su voluntad. Aleluya. No porque sea malo, no porque andemos en pecado. Él quiere probarnos. Amén. Qué tan hacedores de su voluntad somos. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. No era un hijo que tenía ahí como cualquier cosa, no, a quien amas. Imagínenlo, había tenido a los 100 años. Amén. Y su esposa de 90. Y vete a Morea y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremenda prueba. Amén. Tu único hijo, Isaac, y ofrécemelo. Y Abraham se levantó muy de mañana. Mire, él no se puso a cuestionar. Pero hoy en día mucha gente dice, no, hace algún tiempo hubo un señor, Julio Melgar, director de alabanza de una gran iglesia en Centroamérica, y tenía cáncer. Y una mujer, apóstol o profeta, oraba de esta manera, Señor, te pedimos que sanes a Julio Melgar y no te aceptamos un no como respuesta. ¿Sería que estaba en la misma actitud de Abraham? Amén. Finalmente Julio Melgar murió y pues se hizo fue la voluntad de Dios. Ahora, cuando una persona está tan grave, Dios sabe qué es lo mejor. Amén. Pero lo que quiero enfatizar es la actitud de quién es hacedor y quién no. Aquí Abraham no le dijo nada. Dice el verso 3, y se levantó, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Él tenía fe. Yo no sé, yo voy a ir a hacer lo que Dios me mandó. Dios sabrá cómo hace para que volvamos. Amén. Y volveremos. Lo hablaba en esperanza, no imponiéndoselo a Dios. Amén. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron a ambos juntos. Entonces Isaac, ya era un muchacho. Esas preguntas de los niños. Amén. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía que era él el cordero. Amén, hasta ese momento. Él respondió, y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató
y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo. Acordémonos que los sacrificios tenían que ser derramando sangre. Amén. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí estoy haciendo lo que tú me mandaste. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Y ahí estaba Abraham en la misma actitud que Dios el Padre tuvo al permitir que Cristo muriera por nosotros. Solo que aquí Dios tuvo misericordia de Isaac. Amén. Pero era un ejemplo de Cristo. Cristo sí murió por usted y por mí. Aleluya. Qué tremendo. Hacer la voluntad más allá del pensar si es, si no es, o sea, una obediencia total. Amén. Y en Lucas capítulo 1, verso 30 y 38 me dice de la siguiente manera: otra persona que hizo la voluntad del Señor. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hay dos cosas aquí bien importantes. Será llamado Hijo del Altísimo, y esa es la primera parte. Amén. Pero la segunda: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Amén. Eso viene. Amén. En el cielo ya está. Cristo es el Señor de señores después de que resucitó, pero Él va a venir a poner su reino aquí, y su reino no tendrá fin. Amén. Y Él reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre todo el cristianismo. Amén. Casa de Jacob espiritualmente, los que creen en Cristo, los hijos de Dios. Amén. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón, no he tenido intimidad, no he tenido sexo con nadie. Amén. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amén. O sea, ahí no hubo una relación sexual, hubo un milagro de concepción sobrenatural. Amén. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y he aquí tu parienta Isabel. Isabel era una prima de ella. Ella también ha concebido, pero hay una diferencia. María tenía 16 años, creo. En cambio, Elizabeth ya era vieja. Dice: ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Ella es la mamá, para ella, la que llamaban estéril. Ella es la mamá de Juan el Bautista. Porque nada es imposible para Dios. Amén. Ni siquiera hacer que una mujer estéril tenga hijos, y mucho menos que por obra y gracia del Espíritu, por un milagro creador, Jesucristo se engendrara como ser humano en el vientre virginal de María. Amén. La gente dice que nosotros los evangélicos o cristianos no creemos en María. Resulta que sí. Lo que pasa es que no la invocamos como mediadora, ni como salvadora, ni como corredentora, porque ella, para ser salva, tuvo que creer en Jesús, creer en su Hijo. Amén. Que era el que venía del cielo, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Amén. Dice el verso 38, Lucas capítulo 1, verso 38, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, dijo lo que el título de la predicación: hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios de uno, de alguien que cree en Cristo. Y en eso
creemos y imitamos a María? Si somos hacedores de la voluntad de Dios sin chistar, sin cuestionar, sino conforme a su palabra escrita, la Biblia. Amén. Y de acuerdo al trato y al propósito y al tiempo de Dios. En Lucas capítulo 9 dice el verso 23 y 24, dice, y decían todos, y decía a todos, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, en otras palabras, niéguese a sí mismo, deje de ser como cualquier ser humano que hace su voluntad, sus caprichos, maneja su carácter, todo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, deje de desbanque su ego de su corazón y sígame. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos, hagan mi voluntad, hagan la voluntad del Padre. Dice el verso 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Amén. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salvará. O sea, la cuestión aquí no radica en tener religión o no. La cuestión radica en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios por la desobediencia, por el pecado. Pero que Él estableció un solo camino, no un camino, sino uno solo, Cristo. Él es la puerta para la salvación. Y el que por ahí entrará para vida eterna. Por eso, en Hechos 2:38 nos dice que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiremos el Espíritu Santo y tendremos en Cristo vida eterna. Amén. Pero la cosa no es tan fácil. Amén. Negarse a sí mismo, o sea, la cuestión no es tener religión, no es cumplir ciertos rituales, no es cargar la Biblia, no es dejarse las mujeres de cortar el cabello, los hombres dejarse de crecer el cabello, o de usar túnicas, o de hablar o de cantar solamente, o de reunirse y hacer rituales religiosos. No, la cuestión es de hacer la voluntad de Dios, negándose a nosotros mismos. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Dice la Biblia también que dejemos de hacer las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, hechicerías, celos, contiendas, enemistades. Gálatas 5:20. Amén. Y a cambio, si hacemos la voluntad de Dios, tenemos que producir el fruto del Espíritu. El que cree en Cristo y tiene al Espíritu Santo está llamado a amar, a tener el gozo, a tener paz. Amén. A manifestar eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que quiere Dios de los que creemos en Él, hacedores de su voluntad. La Biblia me dice que Él no quiere oidores, sino hacedores de su voluntad. No quiere habladores, sino hacedores de su voluntad. Gente que produzca el fruto, esa nueva naturaleza, que muestre que el Espíritu Santo, que Dios mismo está en uno y ahora uno actúa conforme a Él. En Mateo 16, verso 24 y 25 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y aclara, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? O sea, si ganare todo lo material, como decimos en Colombia, carro, casa y beca. Amén. Por eso esa gente que está predicando un evangelio hacia lo material solamente está equivocada. Porque el alma no es material. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no es cosas materiales, sino en justicia, gozo y paz en el espíritu. Amén. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre no puede pagar nada por su alma. Cristo pagó con su sangre para darnos vida a nuestra alma. Amén. Nos compró con sangre. Pero nos compró ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque nos llamó a ser hijos de Dios. ¿Cómo?
mostrando su naturaleza espiritual, haciendo su voluntad. Romanos capítulo 12, verso 2, por eso nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, es no piensen igual que el mundo en lo material, en lo pasajero, en lo temporal, sino piensen más allá en las cosas espirituales. Amén. Transformaos, cambia, nueva criatura por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos renovamos el entendimiento? A partir de las enseñanzas de Cristo, para producir en nuestras acciones lo que el mundo no puede producir: amor verdadero, paz verdadera, gozo verdadero. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia verdadera, benignidad. Amén. Y todo esto, los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Eso es lo que Dios quiere. No quiere solo cantadores y brincadores y que nos excedamos en las reuniones religiosas. No, Él quiere gente convencida de que tiene nueva vida en Cristo y por lo tanto produce ese fruto, porque el Espíritu Santo vive dentro de uno y estamos en la misma disposición de los ángeles de hacer la voluntad de Dios. Amén. De obedecer su palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Miren la cosa, no es solo cargar la Biblia y cantar, sino ser diferentes como Cristo lo fue. Compasivos, amándoos fraternalmente. ¿Quién movió a Dios a mandar a Cristo para salvar a la humanidad? El amor, ese amor de padre. Amén. Ese amor de familia que Dios nos quiso hacer su familia. Y la iglesia, el verdadero creyente, es familia de Dios. Misericordiosos. Amén. Por eso no podemos hacer nuestra justicia, como decía el otro día, sino la misericordia de Él. En alguna ocasión yo estaba pidiendo, Señor, mira esta gente tan injusta, es tu justicia. Y el Señor me decía, no pidas justicia, pide misericordia. Porque cuando uno pide misericordia, la misericordia cubre a los que están bajo el amparo de Dios, pero no impide que la justicia venga sobre los que no están bajo el amparo. Amén. Qué lindo este versículo. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué triste cuando uno llega a una iglesia de esas elitistas y todo el mundo lo mira así porque uno no es como bicho raro, como terrible. Y sin embargo, le creen cristiano. Usted y yo hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios y a ser diferente al mundo, a ser como Cristo. Amén. En las actitudes. Amén. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Miren lo tremendo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo maldecían? No maldecía, sino que bendecía, me dice la Biblia. Amén. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Aleluya. Sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué verso 10? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. O sea, cambiemos. No sea como el mundo, que habla mal y habla engaños. No seamos mentirosos, en otras palabras. Dice el verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz. Hermanos, ¿dónde encontramos la paz si el mundo no puede tener paz? Porque el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Debemos encontrarla entre los cristianos, en nosotros mismos, en nuestra comunión con Cristo y producirla para los otros. Busque la paz y sígala. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Fuimos justificados por su sangre nos limpió de todo pecado.
estamos justificados ante Dios y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre usted y sobre mí. Somos la niña de sus ojos, aleluya, para bendecirnos. Vale la pena hacer su voluntad. Vale la pena negarse a ese viejo hombre, a ese viejo ser carnal. Amén. Y sepamos esto, que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero viene lo tremendo. Pero el rostro del Señor, la justicia, el juez, está contra aquellos que hacen el mal. Llámense como se llamen. Tengan los títulos que tengan. O simplemente se crean religiosos. Amén. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si Jehová está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer daño? Amén. Pero para eso necesitamos estar bajo el amparo de sus alas, como dice el Salmo 91. Pero hoy hay gente que está contrariando las verdades de Jesús y dice, ¿quién me podrá hacer daño si Dios es por mí, quién contra mí? Yo digo, oh, Señor, ¿cómo están de ciegos? Amén. Más bien, verso 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de la verdad de Dios, bienaventurados sois. Mire, Job padeció por causa de la justicia. Él no había pecado, no había hecho nada mal para que le viniera todo eso. Pero fue bienaventurado porque su experiencia con Dios se profundizó tanto que él dice, de oídas había oído que existías, pero ahora mis ojos te ven. Él vio la gloria de Dios. Él vio cómo lo prosperó. Él vio cómo lo bendijo en toda área. Amén. Por tanto, dice el verso 14, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De quiénes? De los que no creen en Dios, aunque se llamen creyentes. Ni os conturbéis, no nos angustiemos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es por amor. Santificar a Dios en nuestros corazones, permitámosle vivir ahí como Espíritu Santo y estar firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ante todo el que quiera saber por qué somos diferentes. Hablar bien, con mansedumbre, que amamos a Cristo. Amén. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, amén, porque como ahora si decimos que tal cosa está mal es que somos homofóbicos o no sé qué más, amén. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué le estaba pasando a Jesús en el Getsemaní? Estaba padeciendo, haciendo el bien, porque era la voluntad de Dios. Amén. Que haciendo el mal. Amén. Jesús pasa un proceso y nosotros pasamos un proceso parecido. No para salvarnos, sino porque le amamos y somos hacedores de la voluntad del que nos amó, que es Dios. Amén. Dice aquí y lo aclara, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, él no había cometido pecado. Por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Amén. Nosotros tenemos que hacer ese mismo proceso, morir a la carne, a nuestras pasiones, nuestros deseos, a la ira, a la contienda, las enemistades, los chismes, las glotonerías, las murmuraciones, los adulterios, las fornicaciones, todas esas cosas para ser espirituales que hacemos y que producimos el fruto del espíritu. Amén. Siendo a la verdad muertos en la carne, como Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. También necesitamos ser nuevas criaturas, nacidos del agua y del espíritu. Y Lucas 22 dice de la siguiente manera. Amén. Lucas capítulo 22 del 40 al 44 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, estamos otra vez en el comienzo, orad que no entréis en tentación. Amén.
Siempre la oración es muy vital para el que es y quiere hacer la voluntad de Dios. Y él se apartó a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Amén. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Está sufriendo el justo por los injustos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tremenda la carga que tenía Cristo. Dice el verso 44, y estando en agonía, amén, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fuimos comprados por sangre, no fácilmente, fue duro, pero aún así ese Jesús quiere que por amor a lo que él hizo, usted y yo hagamos la voluntad de Dios y que podamos decir así, hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. En primera de Pedro, capítulo 4, nos dice de la siguiente manera, verso 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Amén. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. No somos de la carne. Tenemos que esforzarnos por ser diferentes. Amén. Por amor al que padeció en la carne por nosotros. Él terminó con el pecado porque su sangre borra el pecado de nosotros, quita el pecado del mundo. Amén. Dice el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, no tener la expectativa solo de lo material y de las obras de la carne, de satisfacer los instintos, en otras palabras, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Qué dice la voluntad de Dios? Que somos nuevas criaturas, que somos templo de su espíritu, que tenemos la mente de Cristo, que somos diferentes, que somos hijos de Dios, pueblo santo, nación adquirida por Dios para anunciar los misterios del reino de los cielos. Primera de Pedro 4 dice del verso 12, amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos van a venir pruebas porque no somos del mundo, amén. Y por eso dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, hermanos. La meta que tenemos en Cristo es hermosa. Las bodas del Cordero, vivir con Él por la eternidad. Esa es la meta, ser con Él uno. Amén. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando el enemigo ataca, cuando hay problemas, cuando la gente nos rechaza por amor, porque amamos a Cristo, porque somos diferentes, dice que somos vituperados, pero somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, reposa sobre nosotros. ¡Qué lindo! No, usted no es cualquier persona. El verdadero creyente que quiere y que hace la voluntad de Dios es diferente. Aleluya. Ciertamente de parte de ellos, perdón, de los mundanos, de la gente que no entiende, aunque digan que son creyentes, de los religiosos, en otras palabras, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, nadie, si la persona porta mal y padece como eso, no hay, pues es lo lógico. Se lo merece, como dicen. Pero por eso dice aquí el apóstol, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, porque ahí no es porque ame al Señor. Amén. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Cristo? Amén. Dice el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si a nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre, nos cuesta permanecer, no nos cuesta la salvación, nos cuesta ser hacedores de la voluntad de Dios. ¿Qué le pasará? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Terrible. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No hay espacio para el mal, hermano. Necesitamos esa comunión, así como Cristo en el Getsemaní, en esa angustia, él oraba al Padre, pero sobre todo no decía, hágase como yo quiero, como esos predicadores, decreto y tiene que hacer, y no aceptamos un no como respuesta. No, el Señor Jesucristo, el Señor del Señor decía, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36 nos anima de una manera más hermosa. Dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. La confianza es esperanza. Tiene un grande galardón. Amén. Dice el verso 36, porque os es necesaria la paciencia. Esperemos que Cristo viene y no tengamos su venida por tardanza. Algunos ya no predican eso, se olvidaron. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios sigue esperando en lo que Él ha prometido. Amén. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? De estar con Él para siempre, porque fuimos salvos, comprados con sangre. Y para terminar, dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos. O sea, todo el que está en la carne, todo lo que está en lo material, eso es temporal y pasajero. Pero hay algo que no pasa y que es eterno. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Porque ya Dios mismo vive en nosotros. Somos templo de su espíritu. Por eso, con todo y que somos carne y humanos como cualquier otro, pero por la presencia del Espíritu Santo, al habernos arrepentido de nuestros pecados, haber recibido a Cristo en nuestro corazón y ser llenos de su Espíritu, amén, podemos esperar esa verdad gloriosa de vivir para siempre con Cristo y ser, mientras Él viene, hacedores de su voluntad. Podemos decir desde el fondo de nuestro corazón, hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Amén. Esa es la actitud del verdadero creyente. Hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Y como templo del Espíritu Santo, como la iglesia de Cristo, aleluya, poder decir como dice Apocalipsis 22, 17 creo, que dice, y la esposa, otra vez dice, y la novia, o sea, y la iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús. Que el tiempo que nos resta, mientras Cristo viene, sea un tiempo en el que aprovechemos para ser hacedores de la voluntad de Dios y con nuestra vivencia y nuestros hechos decir, mostrar y anhelar, hágase tu voluntad, Dios, sea hecha tu voluntad para gloria tuya y bendición nuestra en Cristo Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde, y hasta la próxima.